Bueno, buenos días. Mi nombre es Andrés David Morales Díaz y mi compañero Andrés Felipe Peña Doctor. Y esta es la presentación de El Transformador. Entonces, un transformador es un dispositivo eléctrico que transfiere energía entre dos o más circuitos mediante inducción electromagnética. Su funcionamiento se basa en las leyes de Faraday y Lenz. ¿Qué es la ley de Faraday? La ley de Faraday es la inducción electromagnética que describe cómo se genera una fuerza electromotriz en un circuito cuando cambia el flujo magnético a través de él. La fuerza electromotriz inducida es igual al negativo de la rapidez con la que cambia el flujo magnético en el tiempo. La ley de Lenz nos dice lo siguiente: la corriente inducida en un circuito tiene una dirección tal que el campo magnético que crea se opone al cambio en el flujo magnético que la produjo. La ley de Lenz se complementa a la ley de Faraday, indicando la dirección de la corriente inducida. Si el flujo magnético aumenta, la corriente inducida genera un campo opuesto para reducirlo. Si el flujo disminuye, la corriente inducida genera un campo que lo refuerza para compensar la pérdida. Corriente y voltaje. En un transformador, la corriente y el voltaje se comportan de manera inversa, según la relación de las espiras, y su funcionamiento se basa en la conservación de energía, sin considerar las pérdidas que pueden darse en ya la práctica en el laboratorio. Entonces, ¿cómo funcionan los voltajes? El voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a las vueltas de salida sobre las vueltas de entrada. Y la corriente de salida sobre la corriente de entrada va a ser igual a las vueltas de entrada sobre las vueltas de salida. Siendo estas dos ecuaciones inversas. Y esto se da para la conservación de energía, ya que el potencial de entrada tiene que ser el mismo de salida. Bueno, buenos días. Ya después de la explicación de mi compañero, yo voy a explicar la toma de datos del laboratorio tanto de la corriente como del voltaje. Voy a empezar con el voltaje. Se tomaron tres medidas del transformador. Primero con 300 a 300 vueltas, después de 300 vueltas a 150 y por último de 150 a 300 vueltas respectivamente. La primera, de 300 a 300 vueltas, pues nuestro voltaje es una relación de uno a uno. Entonces, nuestro voltaje de entrada va a ser muy similar a nuestro voltaje de salida. Hay un poquito de discrepancia en la toma de datos por la pérdida de calor, por su misma resistencia del mismo transformador. Pero, como pueden notar, se acerca mucho a un 3, un 4, un 5 de voltaje de entrada y voltaje de salida. Ahora pasamos de 300 a 150. Agarramos nuestras 300 vueltas, lo dimos 350 vueltas, y 350 vueltas, y eso nos da lo que viene siendo 2. Cabe dos veces. Entonces, nuestro voltaje de entrada, que en este caso es 1,94, va a ser la mitad, 0,5, ya que nuestra 2 vamos a dividir nuestro voltaje de entrada en la mitad, ya que pues es una relación de 1 a 2. Entonces va a ser la mitad siempre, de 2 de voltaje de entrada a 0,9 de salida, que se acerca mucho a un 1, porque también hay discrepancia en todos los datos. Ahora, de 150 a 300, esto es un elevador de voltaje, ya que 150 dividido en 300 vueltas, esto nos da 0,5. Este 0,5 lo que va a hacer es que a todo nuestro voltaje de entrada lo vamos a tener que dividir en 0,5, o sea, nos da el doble. De un voltaje de entrada de 1 pasa muy cercano a un voltaje de salida de 2. De un voltaje de entrada de 2 pasa a una salida de voltaje de 4. Así con todos los datos, con los 10 datos. Cada muestra se tomaron 10 datos. Ahora, nos dan tres gráficas lineales, como pueden ver. Pam, pam, pam. Y aquí lo que hicimos fue
coger estas mismas tres gráficas, pero para poder compararlas en una sola. De 300 a 300 vueltas es la naranja, que es como nuestro voltaje base. Después la azul es de 300 a 150 y la gris es de 150 a 300 vueltas. Lo que podemos concluir de esto es que entre mayor sea mi voltaje de mis vueltas, entre más vueltas tenga de entrada y menores vueltas tenga de salida, voy a tener mi menos voltaje de salida. ¿Por qué? Porque mi 300 dividido en 350 da 2. Entonces mi voltaje de entrada va a ser la mitad. Y así mismo con el de salidas. Si de entrada tengo 150 vueltas y 300, entonces lo voy a tener que ir entre 0,5. Me va a dar el doble de voltaje de salida. Y eso se demuestra acá. Esto como es 1 a 1, pues va a ser lineal también. Va a ser, va a tener mayor vuelta de entrada y vuelta de salida que estas. Y estas sí van disminuyendo, ya que una va a ser la mitad y otra va a ser el doble, como pueden ver acá. Posteriormente nos fuimos ahora a medir la corriente con corriente alterna, ya que pues también fue voltaje alterno, ya que no va a ser constante. Igual, tres datos, 300 a 300 vueltas, 300 a 150 vueltas y 150 a 300 vueltas del transformador. Con el multímetro medimos la corriente. Con una corriente de 30 a 300 relaciones 1 a 1. Entonces, como es igual que el voltaje, nos va a dar muy similar, teniendo en cuenta la pérdida que hay de error de toma de datos, nos va a dar de 0,1 a 0,1, 0,2 a 0,1,9, de 0,3 a 0,2,9, nos da muy similar, una ecuación lineal también. Después de 300 a 150 vueltas es un elevador de corriente, ya que 300 dividido en 350 me da 2. Entonces lo que hacemos es agarrar nuestra corriente y la multiplicamos por 2, que es inversamente proporcional al voltaje. Esto lo llevamos entre 2, de 1 a 5, y este se multiplica por 2, de 0,07 a 0,13. Entonces nos da el doble nuestra corriente de salida que nuestra corriente de entrada. Y así mismo es con una vuelta de 150 a 300. Es al revés. Es un reductor de corriente. Agarramos 150, lo dimos entre 300, nos da 0,5. Lo que hacemos es, nuestra corriente de entrada la multiplicamos por 0,5 y nos da nuestra corriente de salida. De 0,2 pasa a 0,09, de 0,3 a 0,14, más próximo a 0,15. Entonces nos da prácticamente la mitad de nuestra corriente de entrada. Nos da las tres gráficas lineales. Y aquí igual, agarramos las tres gráficas anteriores en una sola, de 30 a 300 la naranja, 300 a 150 la azul y 150 a 300 la gris. Lo que podemos concluir de aquí es que entre más vueltas de entrada tenga que de salida, voy a tener que mi corriente de entrada va a ser la mitad que mi corriente de salida, o la corriente de salida va a ser el doble que la de entrada, siempre y cuando mis vueltas de entrada sean mayores que las de salida. Y inversamente, si son menores las de entrada que las de salida. Y aquí se puede ver en la gráfica. Nuestra naranja es la base, 30 a 300, ya que es relación de 1 a 1. En la azul, de 30 a 150, entonces como mencioné antes, es el doble de corriente. Y aquí en la última, que sería la gris, es la mitad de corriente. Como pueden ver, de 0,3 a 0,14, entonces va disminuyendo mi corriente de salida y entre mayor sea mi corriente de entrada. Y estos fueron los datos tomados en este experimento. Muchas gracias. Conclusiones de voltajes.
Para el primer transformador, que va de 300 vueltas a 300 vueltas, la gráfica nos muestra una línea recta con pendiente cercana a 1, lo cual indica que el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. Como conclusión, no hay ganancia ni reducción de voltaje, es un transformador de aislamiento. El segundo transformador fue de 300 vueltas a 150 vueltas, es un transformador reductor. La pendiente es menor a 1, indicando que el voltaje de salida es menor que el voltaje de entrada, reduciéndose aproximadamente a la mitad. Y como conclusión, el transformador reduce el voltaje a aproximadamente el 50% de la entrada, como se espera. El tercer transformador es de 300 a 150 vueltas. Este es un transformador elevador. La pendiente es mayor a 1, lo que indica que el voltaje de salida es mayor que el de entrada, aumentando el doble. Y como conclusión, este transformador aumenta el voltaje a aproximadamente el doble de la entrada. Conclusiones de corrientes. El transformador de 300 a 300 vueltas, la corriente en el primario y secundario es prácticamente la misma. Entonces no hay cambios de corriente, igual que pasó con el voltaje. El segundo transformador, que va de 300 vueltas a 150 vueltas, es un transformador reductor, como ya habíamos dicho. Entonces, como conclusión podemos decir que al reducir el voltaje se incrementa la corriente de salida, como se espera en la conservación de potencia. Y en el último, que va de 300 a 150 vueltas, podemos decir que el transformador reduce la corriente al aumentar el voltaje, como predice la teoría. Como referencias, tomamos todas las ecuaciones del libro de Serway, de electricidad y magnetismo, y la información de los transformadores de la página web Transformadores Endesa. Muchas gracias.